Estoy esperando. Tengan todos un cordial saludo. Nosotros en nuestra preferencia, en nuestro grupo, tuvimos presente el documento Transhumanismo y Posthumanismo, Cartografías y Biotecnologías, un texto muy interesante. En nuestro grupo está conformado por Michael. Bueno, podrían presentarse, porfa. Bueno, mi nombre es Michael Serna. Mi nombre es Marlene Viviana Mera. Mi nombre es Ervin Rodríguez. Dentro de la unidad que nosotros pues, vamos a evaluar es paradigmas científicos, positivismo, racionalismo crítico, complejidad y transdisciplinariedad. Em, de hecho, pues el texto es muy interesante. Pues es un tema que parece sacado de la ciencia ficción en realidad, donde se intervienen como los laboratorios para definir el futuro de la humanidad. ¿Sí? Como los laboratorios pueden modificar la genética tanto pues en el hombre como en los alimentos, que es donde vamos a dar nuestro enfoque de acuerdo a lo ya que está mencionado. Entonces, es un tema que siempre enciende alarmas entre lo racional, entre lo irracional y entre la crítica. De este modo, vamos a adentrarnos un poco con el positivismo del tema. Entonces, en este caso, Erwin nos dará como una conclusión de acuerdo al tema relacionado al positivismo. Bueno, el artículo plantea que el desarrollo de la biotecnología y la ingeniería genética y otras tecnologías emergentes está cambiando la manera en que en que entendemos al ser humano y también los procesos de evolución, no solo en términos humanos, sino incluso en la forma en que producimos y transformamos los alimentos. Todo este conocimiento científico se basa principalmente en la observación, el método científico y la comprobación de fenómenos. Es decir, los avances en biotecnología y en ingeniería genética aplicadas a la producción de alimentos realmente son el resultado de procesos científicos y tecnológicos. En este sentido, esos avances ya son una realidad que están transformando la sociedad porque permiten intervenir directamente en procesos biológicos. Por ejemplo, hoy es posible manipular genéticamente algunos cultivos para mejorar la productividad de alimentos, haciéndolos más resistentes a las plagas, a insecticidas e incluso aumentar su valor nutricional. También es importante mencionar que existen diferentes técnicas que buscan mejorar la producción de alimentos. Entre ellos están los cultivos genéticamente modificados, los alimentos enriquecidos nutricionalmente, las técnicas de fermentación controlada y la edición genética de plantas mediante la herramienta CRISPR. Bueno, en general, lo que busca la biotecnología aplicada a los alimentos es mejorar la seguridad alimentaria, aumentar la producción agrícola, reducir el uso de pesticidas y mejorar la calidad nutricional de los alimentos. Adicionalmente, la ciencia como una herramienta para enfrentar los problemas alimentarios que existen actualmente. Ok, de acuerdo entonces a la intervención que tuvo Erwin, enfocada más bien, basándose en el texto, enfocada a la mejora genética en los alimentos, pues desde un punto racional crítico, desde mi punto de vista, yo lo tengo presente en tres ejes principales, entre la promesa de pues, acabar de controlar el hambre y la realidad económica. Pues basado en lo que mencionaba Erwin de los cultivos modificados genéticamente para mejorar plantas, alimentos y demás. Eso se vende, no sé si ustedes alguna vez vieron la película Interestelar, no sé, en algún momento si la vieron y entendieron por qué el auge de salir al espacio exterior, por la hambruna que había en el mundo, por esas modificaciones genéticas, ¿sí? Con tal de acabar el hambre.
Pero entonces eso es como más bien el hambre es un problema de desperdicio y distribución. O sea, ¿a qué voy con estos comentarios? Para tener crítico a esta evolución genética que está, pues, que es una realidad como lo dice Erwin, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues solo algunos podrían acceder a estas modificaciones genéticas y se perdería la soberanía alimentaria. También desde el punto de vista de salud y bioseguridad, ¿sí? Porque pues ya sabemos que sí, los alimentos pueden tener, de acuerdo a estas modificaciones genéticas, seguridad alimentaria, pero el impacto ambiental no lo sabemos. No lo sabemos porque pues se puede los cultivos podrían hacerse resistentes a herbicidas, y pues había como la vulnerabilidad de monocultivos que vemos pues en la ciencia ficción, donde pueden haber malezas resistentes que pueden afectar todos estos cultivos. Y finalmente, pues yo pienso desde un de la crítica, que es jugar a ser Dios, con esto todo de las modificaciones genéticas. Es que incluso en el humano, ¿ustedes creen que ya hay personas clonadas? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que Es queda posible. ahí como la duda, ¿verdad? Yo creería que sí también. Deben haber personas clonadas 100%. Entonces ahí es donde voy, que sería jugar a ser Dios, que es un tema pues bastante complejo. Claro. Mira, a mí, qué pena, a mí me gustó tanto eso, que yo investigué un poco más sobre la técnica CRISPR, ¿sí? Sí, Porque pues, yo soy microbiólogo y en mis pensum yo vi genética y me gustó mucho la genética, pero bueno, la vida no me tiró por allá, sino me tiró por empresas de alimentos, ¿sí? Y esa técnica o sea, no es algo que se han inventado, la garra naturalmente existe y existe en las bacterias, en las bacterias y en las arqueas. Ellas tienen un mecanismo de defensa, así como nosotros tenemos un mecanismo de defensa ante enfermedades, ellas también tienen un mecanismo de defensa ante ataques de virus o material genético foráneo que puedan entrar en ellas y afectarlas. Entonces, ¿qué sucede? Ellos toman ese material genético foráneo y las copian, hacen una copia de ese material genético. Así como ujú, nuestro sistema inmune, cuando entra un virus, ellos copian en la parte vírica o la parte que afecta y hacen una memoria en nuestro sistema inmune. Ellos también. Ellos copian eso y lo incluyen en una proteína. Ese material genético sí, se une a la proteína y luego, ¿qué es lo que hace? Cuando entra ese material genético foráneo que va a destruir las células, simplemente lo reconoce y esta proteína se une a ese material genético y corta el ADN. Y así, y así mismo se protege. Bueno, esta técnica se basa en eso. Utiliza esa proteína y utiliza ADN diana, es decir, ADN que ya se conoce, con aquellas enfermedades que ya se conocen, y esta proteína va y se ancla a ese ADN. Estamos hablando, digamos, desde el espermatozoide o desde el óvulo. ok, Se sí, modifica in vitro. Entonces ahí se pueden combatir enfermedades que son transmitidas por herencia, ¿sí? Como la diabetes mellitus, como algún tipo de cáncer. Y entonces esa lo que hace es corta ese ADN que está defectuoso y le incluye un ADN nuevo, ¿sí? Entonces eso se hace in vitro en los espermatozoides y en óvulos y luego esto, pues in vitro es fecundado y se implanta en la madre. Eso se llama, pues obviamente también lo que dijo nuestro compañero Andrés, que es jugar como jugar a Dios, como jugar siendo un Dios, modificación genética. sí, pues Ahí está la modificación genética. es un tema interesante, es un tema complejo, Mm. y para asociarlo a lo que estamos, pues de acuerdo al documento, entonces está la complejidad entre lo moral o lo inmoral, de acuerdo a todo ese avance de la ingeniería genética en cuanto al hombre, en cuanto a
al desarrollo alimentario. Y es ahí donde yo creo que pues vamos a hablar de la complejidad, sí, que en este caso pues Michael está que se habla, entonces debemos dar la opinión. Pues miren, chicos, qué ejemplos tan interesantes, con lo que nos comenta Erwin, también con lo que tú nos comentabas pues de la película Interestelar. Precisamente quiero citar algo que dice el autor en el texto específicamente, es que él dice, las sociedades altamente complejas están mediadas por la biotecnología. Y precisamente él hace referencia con esta frase a la lógica de la complejidad, porque ¿qué nos dice este de la lógica de la complejidad? Nos dice, o este paradigma, nos dice que los fenómenos científicos deben de analizarse como sistemas interconectados, y Ujú. el autor nos está mostrando que las biotecnologías no solo modifican el cuerpo, sino que también modifican las estructuras sociales, las estructuras de poder y que afectan en diferentes niveles. Y él se plantea también, o su planteamiento central en el texto es, bueno, esto nos va a llevar a una utopía, que es un paraíso, Sí, ¿cierto? O nos va a llevar a una distopía, que pues es lo contrario, ¿cierto? sí, Que es contrario. Ajá. pues ahí están los dos casos. O sea, lo que nos decía Erwin es, queremos mejorarnos, perfeccionarnos, buscando una utopía, y lo que nos muestra Interestelar es la distopía completa después de haber llevado todo ese proceso, ¿cierto? Exacto. Y que no se limita, como ya ustedes lo han hablado, como no se limita solamente pues al tema del cuerpo, o sea, la biotecnología, en nuestro caso, por nuestra especialidad que nos interesa, pues aplicada a los alimentos que consumimos, de consumo humano, que ya es una realidad, que ya existen cultivos genéticamente modificados, que ya existen alimentos diseñados mediante ingeniería genética, no son ajenos precisamente a esto que estamos hablando, no son ajenos a ese paradigma de la complejidad, porque también se generan múltiples implicaciones, múltiples interacciones, que en este caso, pues que lo estamos analizando en el enfoque, pues en el contexto de lo gremial. Entonces ya hay transformaciones, ya empiezan a transformar las profesiones que hacen parte de la producción de los alimentos, como la agronomía, la ingeniería de los alimentos, los sistemas que regulan la parte alimentaria para poder absorber todo este tema de la biotecnología, lo social, porque entonces empiezan a haber debates como los que estamos, como este pequeño debate, sobre si es ético, si hay un acceso equitativo, porque pues ya es biotecnología, no todos tendremos, estaremos en igualdad de condiciones para acceder a alimentos transformados por biotecnología. Ambientalmente sí, como decía, creo que era Erwin, desde el positivismo buscamos precisamente mejorar los cultivos, que sean más resistentes, que sean más productivos, pero cómo eso transforma también los ecosistemas donde estamos sembrando nuestros cultivos, se están generando monocultivos, ¿cierto? Económicamente, pues, si estamos hablando de tecnología, las tecnologías se patentan, y si se patentan, pues eso le pertenece a alguien, entonces pues, desde la economía los monopolios no son chéveres, no son algo bueno. Y ahora imaginémonos, pues un país que está en desarrollo frente a un país que ya está desarrollado, que tiene músculo, o ya está desarrollado tecnológicamente, pues va a tener toda la capacidad de influir sobre la soberanía de los alimentos, porque va a estar en capacidad de alguna forma de liderar la punta, la vanguardia de la biotecnología alimentaria, ¿cierto? Entonces eso pues geopolíticamente va a tener unas implicaciones. Pues este paradigma precisamente nos dice, todo esto se interconecta, no se puede ver de una forma simple, se debe de ver de una forma o de una forma aislada, sino que todo está interconectado. Y pues Ajá. digamos que en ese contexto la cuestión fundamental no es qué puede hacer la tecnología, sino cómo y para qué estamos desarrollando esas tecnologías, pues pensaría yo. Ok, sí, completamente de acuerdo. Y es ahí donde pues ese avance tecnológico enfoca en resolver los problemas del mundo real, ¿sí? Que en nuestro caso, nuestro ejemplo es
la seguridad alimentaria. Y ahí es donde la transdisciplinariedad tiene fuerza, porque lo que busca es integrar todos esos saberes para estos desarrollos pues, basados en la ética moral. Y aquí es donde Marlene nos ayudará un poquito en el tema. Así es, Andrés. La transdisciplinariedad, pues es muy importante en todos estos aspectos que ustedes han mencionado a lo largo de esta pequeña discusión que estamos teniendo, para entender cómo se desarrolla la biotecnología en los alimentos que nosotros consumimos a diario, ¿cierto? Este enfoque une conocimientos desde diferentes áreas, como es la biotecnología, la biología, la ética, como mencionaban ahora, temas de muy religiosos, muy de Dios, la sociología, la filosofía. Entonces, la transdisciplinaridad, pues integra todas estas ciencias que nos hacen que estudien cómo se crean los alimentos mejorados mediante técnicas biotecnológicas, como lo decía ahora Ervin, sino también qué impacto pueden tener en la sociedad, en el medio ambiente y en nuestra salud también, ¿cierto? La biotecnología alimentaria también genera varios efectos positivos. Por ejemplo, permite que los científicos, ingenieros de alimentos, entidades reguladoras trabajen juntos para garantizar que los productos sean más seguros, sean más inocuos, eviten ETAs o enfermedades transmitidas por los alimentos. También pueden ayudar a desarrollar cultivos más resistentes a plagas, reducir el uso de agroquímicos, que de alguna manera esto puede favorecer mucho a algunos alimentos, pero por eso se integran varias ciencias para ver desde qué punto de vista es lo más conveniente, pues, como para la sociedad. Y a nivel mundial también, pues, surge como la necesidad de crear normas y acuerdos que regulen la producción de estos alimentos y también su comercialización. Un ejemplo, pues, trayendo un ejemplo acá como este espacio, es el maíz transgénico, que se ha desarrollado, pues, gracias al trabajo de diferentes disciplinas y como lo decía Ervin ahora, todo este tema biotecnológico, toda la modificación molecular que puede existir en un alimento para poderlo hacer resistente a plagas. Y pues finalmente la ingeniería de alimentos pues evalúa cómo queda su calidad nutricional y al mismo tiempo pues áreas como la ética, la sociología, el derecho analizan sus riesgos o su aceptación en la sociedad y en las normas que regulan el uso de este tipo de alimentos. No, la biotecnología pues aplicada a los alimentos nos muestra también cómo la importancia de trabajar desde diferentes áreas del conocimiento y pues solo así es posible evaluar beneficios y riesgos, ¿cierto? Todo tendrá sus beneficios, pueden ser económicos, productivos y pues hacia los sistemas alimentarios sean cada día más innovadores, sostenibles en el tiempo. Algo para destacar, de acuerdo a tu intervención, que pues no mencionamos los demás, es me refiero a la creación de normativas o reuniones, llamémoslo así, para el control de todas estas modificaciones, porque pues pueden ser tanto buenas como negativas en algunos casos. Y creo que concluyo diciendo que la biotecnología es indispensable para enfrentar todos los problemas que se tienen, tanto pues en el cambio climático, en la sobrepoblación, en la seguridad alimentaria, pero pues su éxito no depende de la capacidad de editar genes, ¿sí? Como lo hemos hablado pues en toda la intervención, sino de nuestra capacidad de regularlo éticamente. Y así creo que finalizamos pues nuestra intervención.